Bueno, buenos días, compañeros y profesores. El día de hoy vamos a revisar el tema correspondiente a la sesión académica que lleva como título Hipersensibilidad a beta-lactámicos. Yo soy la doctora Brenda María Curiel Velázquez, soy residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica y agradezco al doctor José Ignacio Canseco por su asesoría para realizar esta presentación. Muy bien. El descubrimiento de la penicilina marcó un hito en la historia de la medicina y fue en 1929 cuando Fleming descubrió el efecto de antimicrobiano de este compuesto a partir de esporas de hongos del género Penicillium. Y fue puesto dentro de de las prácticas clínicas hasta el año 1940. Sin embargo, a través de los años ha incrementado el descubrimiento de nuevos fármacos de espectro de este tipo de medicamentos como la penicilina, incluyendo las cefalosporinas que fueron desarrolladas por Newton y Abraham en 1954, el ácido olivánico que fue como el precursor de los carbapenémicos en 1976 por Brown y colaboradores, y para 1981 Sykes y Matt desarrollaron los monobactámicos, que es ahora la aspirina. ¿Qué representa pues este grupo tan importante de medicamentos? Bueno, los beta-lactámicos son los antibióticos y uno de los grupos de medicamentos más prescritos a nivel mundial, ya que tienen numerosas indicaciones clínicas. Esto mismo genera que este grupo de fármacos representen un gasto actual importante de hasta 15.000 millones de dólares a nivel mundial. Y también representan el 65% del mercado total de los antibióticos. Entonces, prácticamente son los antibióticos más importantes que se utilizan normalmente en la vida diaria. Y esto también genera impactos importantes en la salud global, ya que el uso continuo y a veces indiscriminado de estos fármacos los predispone a fenómenos de resistencia pues, al momento de utilizarlos con frecuencia pues, importante. Estos fármacos tienen características bioquímicas en conjunto y lo más importante es que comparten un anillo beta-lactámico, que es una estructura cuaternaria de 3 carbonos de nitrógeno. Y esta estructura es altamente reactiva. Y aquí pues podemos ver una imagen de cómo se ve químicamente el anillo beta-lactámico. Estos medicamentos actúan directamente inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana. Y esto lo hacen mediante la inhibición de la transpeptidación de las etapas finales de la síntesis del peptidoglucano. Pues, es una proteína, un polímero que es esencial para pues, la estabilidad de la pared celular bacteriana. Al momento de que se altera la pared, se produce un incremento de enzimas autolíticas que provocan la destrucción de las bacterias. Y bueno, ¿cómo vamos a clasificar este grupo de fármacos de los beta-lactámicos? Principalmente se caracterizan por ser 4 grupos. Primero están las penicilinas, que estas se van a unir con un anillo tiazolidina, con el anillo beta-lactámico. Por otro lado tenemos las cefalosporinas, que va a haber una fusión con un anillo dihidrotiazínico, con el anillo beta-lactámico. Los carbapenémicos se fusionan con un anillo pirrolínico y los monobactámicos, pues estos son sistemas monocíclicos que no se unen a otros anillos, solamente tienen cadenas laterales. Y bueno, mencionábamos, estos fármacos comparten el anillo beta-lactámico, pero también tienen estas cadenas laterales que pueden ser distintas. Las penicilinas y los monobactámicos, como el astrinam, solo tienen una cadena lateral R1, que así le vamos a llamar. Y por otro lado, las cefalosporinas y los carbapenémicos, estos tienen 2 tipos de cadenas laterales, R1 y R2. Específicamente en el caso de las cefalosporinas, sus cadenas laterales han generado que se desarrollen nuevas familias de cefalosporinas o generaciones de cefalosporinas, y esto también incrementa el espectro antibiótico de estos fármacos. Y aquí, como vemos en la imagen, pues bueno, las penicilinas y los monodactámicos solamente van a tener la cadena lateral R1
y los carbapenémicos y las cefalosporinas van a tener las dos cadenas laterales. Tanto el anillo beta-lactámico como las cadenas laterales son potencialmente inmunogénicas. Y una vez que se administran estos fármacos, se degradan espontáneamente debido a que el anillo beta-lactámico pues, es inestable. Y las cadenas laterales van a ser las que se reconocen importantemente por el sistema inmunológico y por lo tanto son las que se asocian con mayor frecuencia con las reactividades cruzadas alérgicas entre distintos fármacos que son similares. Esta reactividad cruzada, pues dependiendo de los fármacos, va a variar. En el caso de la cadena lateral R1 de penicilinas y cefalosporinas, estas pueden involucrarse en la reactividad cruzada, principalmente en penicilinas y cefalosporinas de primera generación. Actualmente, el 2% de los pacientes que tienen reacciones positivas en las pruebas cutáneas o a reactivos de pruebas cutáneas a penicilinas han sido, bueno, se han demostrado sensibles o sensibilizados a algunas cefalosporinas, 2%, incluso menos del 2%. En el caso de la cefazolina, esta tiene una cadena lateral única y se ha reportado que no tiene o tiene muy baja reactividad cruzada con la penicilina y no existe reactividad cruzada clínica o inmunológica entre penicilinas y monobactámicos como el Aztreonam. Sin embargo, en pacientes que han sido o que han tenido reactividad con ceftazidima, pues hay que tener cuidado en el caso de administrar Aztreonam porque sí se han reportado reacciones cruzadas entre Aztreonam y ceftazidima. Esto pues se explica por la cadena R1 que comparten estos dos fármacos. Bueno, aquí vamos a ver una imagen de distintos beta-lactámicos y cómo existen probables similitudes y reactividades cruzadas por la similitud de las cadenas laterales. Por ejemplo, la ampicilina tiene similitud estructural con la cefalexina y el cefaclor, que son cefalosporinas de primera generación, por eso pues, es importante considerarlo en el caso de sospechar una reactividad cruzada. También la amoxicilina, cefadroxilo y cefprozil, penicilina G con penicilina VK y cefoxitina, y el Aztreonam con cefprozilina, como ya lo mencionábamos. Y también es importante mencionar que la ampicilina y la amoxicilina tienen estructuras prácticamente iguales, entonces estos dos fármacos van a ser reactivos de manera cruzada, importante. Y otros fármacos como las cefalosporinas se van a dividir en grupos, en grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4 y 5, dependiendo de su similitud en las cadenas laterales. Por ejemplo, en el grupo 1 vamos a incluir cefadroxilo, cefalexina y cefra. En el grupo 2, taxima, cefalotina, cefapirina. En el grupo 4, el ceftibuteno y ceftixosima. Y en el grupo 5, la cefuroxima y la cefoxitina. Digo, no todos están disponibles en México, pero pues es importante que los que sí están aquí disponibles en el mercado, pues sepamos reconocerlos y saber que existen posibilidad de reactividad cruzada con otros tipos de cefalosporinas. Y bueno, en el caso específico de las penicilinas, estos van a tener, bueno, no se ha demostrado que exista un grado importante de reactividad cruzada entre los carbapenémicos y pueden administrarse mediante un desafío gradual tras pruebas cutáneas previas ante el carbapenémico relevante. Penicilina y monobactámicos como el Aztreonam generalmente son bien tolerados, a excepción de que el paciente haya tenido alguna reacción con la ceftazidima, que ya mencionábamos que es el que compartía la cadena lateral. Y en el caso de las cefalosporinas de segunda y tercera generación, entre penicilinas y estos fármacos, la reactividad cruzada pues no se ha observado de manera importante a comparación de las cefalosporinas de primera generación, que esas pues sí tienen cierto grado de reactividad cruzada con las penicilinas. Y bueno, aquí en esta imagen podemos ver cómo, a manera de porcentaje, las penicilinas y las cefalosporinas tienen un grado de reactividad cruzada menor al 2%, como ya mencionábamos, penicilinas y carbapenémicos menor al 1%, cefalosporinas y carbapenémicos menor al 1%, y los monobactámicos con penicilinas mencionábamos que prácticamente son seguros y monobactámicos con carbapenémicos también son seguros.
Y aquí en esta imagen, que me pareció pues muy práctica, podemos ver cómo en el grupo de las penicilinas, que es el cuadro que podemos ver rosa, prácticamente todas las penicilinas van a hacer reactividad cruzadas entre ellas. Las penicilinas con las cefalosporinas de primera generación van a ser las que tienen mayor grado de reactividad cruzada. Sin embargo, mientras avanzamos las generaciones de cefalosporinas, va disminuyendo el grado de reactividad cruzada entre estos fármacos, pero por ejemplo, cuando estamos ante los de su misma generación, ahí también va a haber cierto grado de reactividad cruzada. Por ejemplo, las de segunda generación, pues vemos que algunos fármacos hacen reactividad cruzada. En el caso de los de tercera generación, prácticamente todos hacen reactividad cruzada. Y en el caso de los carbapenémicos, pues todos también tienen cierto grado de reactividad cruzada. Entonces hay que tener estas consideraciones al momento de elegir pues medicamentos o en caso de que nos lleguen a interconsultar por datos de reacciones de hipersensibilidad. Y bueno, las penicilinas van a actuar, bueno, van a tener diferente actividad inmunogénica, van a actuar como aptenos al unirse de manera covalente con ciertas proteínas o tejidos y van a formar determinantes antigénicos. Por sí mismo, este apteno pues, no va a ser capaz de generar una reacción inmunológica, pero ya una vez unido a ciertas proteínas, pues puede generar este complejo aptenoproteína, que va a ser inmunogénico. Y estos determinantes antigénicos pueden ser determinantes mayores y menores. Y se refieren a la frecuencia en la que aparecen anticuerpos frente a estos aptenos y no a la intensidad de la reacción que van a causar. Y estos van a desempeñar un papel importante en las pruebas cutáneas. De los determinantes mayores, los que ya están descritos son la benzilpenicilina o el benzilpeniciliol, que es responsable de hasta el 95% de los compuestos de degradación de la penicilina. Y algunas, bueno, pequeñas cantidades pueden permanecer en el plasma. Y de los determinantes menores van a estar, bueno, están disponibles la penicilina G, el peniciloato y el peniloato. Y bueno, estos determinantes están disponibles de manera comercial, principalmente en Estados Unidos, Europa y Australia. En el caso del determinante mayor, que es el benzilpeniciliol. Este está disponible con el nombre de Prepen. Este está en Estados Unidos, ya está estandarizado. Y los determinantes menores están disponibles en Europa y Australia con el nombre de DIAT. Entonces, estos pues, determinantes prácticamente al momento de realizar pruebas cutáneas se aplican directamente. Y ya está. Es algo estandarizado. Y bueno, ¿cómo se van a ¿cómo se explican estas reacciones de hipersensibilidad? Bueno, tenemos tres conceptos o tres teorías. Está la hipótesis del apteno, donde, como ya mencionábamos, al momento de que se metaboliza el fármaco, se quedan partes como pequeñas, sí, partes pequeñas del fármaco que se unen a proteínas del suero y pueden generar de esta manera este complejo aptenoproteína generando esta reacción inmunológica. Y algunos ejemplos de estas reacciones pueden ser ya sean inmediatas o tardías. Ejemplos son la urticaria, el angioedema, la anafilaxia, el exantema maculopapular y algunas reacciones cutáneas adversas graves. Y algunos fármacos que son como los más implicados de estos tipos de reacciones incluyen a los beta-lactámicos y algunos otros medicamentos como las sulfonamidas, el metamizol, quinolonas y antineoplásicos. Y también está el concepto de la interacción con el fármaco, donde aquí el fármaco directamente va a entrar en contacto con receptores de las células, generando reacciones principalmente tardías, como el exantema maculopapular, las reacciones adversas cutáneas graves. Y aquí pues también incluimos a fármacos importantes como los beta-lactámicos, vancomicina, anticonvulsivantes, antineoplásicos, etc. Y también están las otras reacciones que son las pseudoalérgicas, donde las células, los mastocitos y los basófilos son estimulados directamente en ciertos receptores. Sin embargo, aquí en el tema de los beta-lactámicos, pues prácticamente este mecanismo de acción no es reconocido, ¿no? Prácticamente esto se lo dejamos a otros medicamentos como los AINES, las quinolonas y la vancomicina.
Y bueno, algo importante de la penicilina es que tiene la capacidad de generar cualquier tipo de hipersensibilidad de la clasificación de Helicobacter. Por ejemplo, la tipo 1, que sabemos que es la mediada por IgE, donde el apteno, el complejo aptenoproteína va a ser detectado directamente por las células dendríticas, generando una activación de las células T vírgenes hacia un citotipo TH2, estimulando la maduración de las células B a células plasmáticas y producción de inmunoglobulina E sérica específica para el fármaco o la penicilina. Ya en una segunda intención, cuando este complejo aptenoproteína es detectado por los receptores de alta afinidad de la IgE, de las células, de los mastocitos y los basófilos, va a ocurrir una degranulación con liberación de histamina, tritasa y moléculas importantes de inflamación. Y el fenotipo clínico aquí pues, va a ser el de las reacciones alérgicas: urticaria, angioedema, broncoespasmo, colapso cardiovascular y anafilaxia. Por otro lado, las reacciones de tipo 2, que estas son reacciones citotóxicas, aquí este apteno se va a unir a proteínas que están en la superficie de las células, ya sea células sanguíneas, como eritrocitos, plaquetas, generando ahí el complejo aptenoproteína. Y de esta manera va a generar la activación del sistema inmunológico, generando activación de la cascada del complemento y de esta manera la destrucción de las células donde se haya unido este apteno a las proteínas celulares. Por ejemplo, en el caso de que sea directamente en los eritrocitos, pues va a haber una anemia hemolítica. En el caso de que se una a las plaquetas, va a haber una trombocitopenia o incluso destrucción celular. Y con las características clínicas de petequias, equimosis, síndrome anémico, etc. En la de tipo 3, pues estas son reacciones donde se van a formar complejos inmunes. Aquí el apteno se va a unir a anticuerpos, ya sea IgG o IgM que sean circulantes, generando pues este complejo inmune importante, que recordemos que son moléculas que son muy pequeñas y que van a viajar a través de los vasos sanguíneos, depositándose en pues tejidos de irrigación o donde hay vasos muy pequeños, como arteriolas y arterias pues pequeñas, de vasos pequeños. Aquí se va a producir un daño celular directo con extravasación de líquido, de granulación de células, principalmente los neutrófilos, y aquí las manifestaciones clínicas van a ser las que se asocian a la vasculitis de pequeño vaso, enfermedad del suero, reacción de Artus e incluso glomerulonefritis y hepatitis. Y en las reacciones de tipo 4, aquí pues van a ser mediadas principalmente por células T, ya sea CD4 o CD8. Aquí el reconocimiento de estos aptenos de la penicilina por estas células, que por lo general son células que ya están marcadas con una tendencia al HLA, a cierta reactividad con ciertos fármacos. Bueno, lo que va a suceder es que esta activación de estos linfocitos T va a generar, puede irse por 3 vías. La de proliferación de eosinófilos con incremento de interferón gamma, interleucina 4, 5 y otaxina, que va a dar un fenotipo clínico del síndrome de Dres. Aquí, esto va a ocurrir de 2 a 8 semanas después de haber consumido el fármaco. Y las características clínicas van a ser el edema cutáneo, fiebre, linfadenopatía, eosinofilia, linfocitosis atípica, infiltración de órganos y de la piel. En caso de que haya un incremento de granzima B, granulocina y perforinas, esto va a generar la muerte de los queratinocitos y va a dar un fenotipo clínico del síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica o en la combinación de estas dos. Esto puede suceder de 4 a 28 días después de la interacción con el fármaco, y esta se caracteriza por necrosis epidérmica, ampollas subepidérmicas, involucro de membranas mucosas y pues obviamente pues un mal estado general.
En caso de que los neutrófilos sean las células que son las mayormente reclutadas, lo que va a suceder es que estos neutrófilos van a viajar hacia la piel. Va a haber un incremento del interferón gamma, el ligando de quimiosina 8 y factores estimulantes de colonias de granulocitos, y este va a dar un fenotipo clínico de la pustulosis exantemática aguda generalizada. Y pues bueno, los síntomas serían fiebre, leucocitosis de tipo neutrofílica, pústulas estériles en el estrato córneo y epidermis, edema cutáneo, infiltración eosinofílica, CD4 y CD8 positivos y eosinófilos en la piel. Y bueno, en general, las reacciones que pueden suceder en el caso de una hipersensibilidad a los beta-lactámicos pueden ser las inmediatas y tardías. Las inmediatas van a ocurrir hasta las 6 horas después de la exposición al fármaco, y por lo general son las que son mediadas por IG. Y como mencionábamos, las manifestaciones clínicas son las clásicas de urticaria, angioedema, anafilaxia, broncoespasmo, colapso cardiovascular. Y las que son tardías o retardadas, esas son ocurren después de 6 horas hasta 8 semanas después de haber estado en contacto con el fármaco. Por lo general es mediado por células T o por otros anticuerpos que no son de tipo IgE, como IgM o IgG. Y las manifestaciones clínicas de estas reacciones pues, son el exantema maculopapular benigno, el síndrome de Steven-Johnson, la necrosis epidérmica tóxica, la pustulosis exantemática aguda generalizada y el síndrome de Dres. Pero la urticaria, el exantema maculopapular son las más comunes, entonces eso es algo bueno, que no es tan común que tengamos estas reacciones adversas cutáneas graves. Muy bien. Y bueno, dentro de la epidemiología de estas reacciones, bueno, en general de la alergia a los medicamentos, hasta un 10% de la población general afirma ser alérgico a algún medicamento. Y el diagnóstico que se reporta con mayor frecuencia es el de la alergia a la penicilina. En general, la prevalencia de los beta-lactámicos va a variar de un 5 a un 13%. Y los beta-lactámicos que se han reportado con mayor frecuencia son la amoxicilina en Europa y las cefalosporinas en Estados Unidos y Vietnam. En el caso específico de ciertos lugares del mundo, en el caso, por ejemplo, de la cefazolina, esta se ha asociado a reacciones como desencadenantes de anafilaxia en algunos países como Estados Unidos, Australia, Europa y Sudamérica. Y la cefuroxima es el medicamento más común que genera anafilaxia en Alemania. En general, la anafilaxia a la penicilina tiene una tasa muy baja, de 0.1 a 0.04%. Entonces, pues muy bajo ese porcentaje. En los niños, los beta-lactámicos son los fármacos que se asocian con mayor frecuencia a reacciones de hipersensibilidad a medicamentos, y la amoxicilina es el medicamento que más se reporta. Estudios de incidencia o de prevalencia de alergia a la penicilina en niños han reportado incidencia de autoinforme por los padres de alergia en los niños hasta de un 15.3%. Sin embargo, menos del 1% son realmente alérgicos. Y esta etiqueta de alergia a la penicilina pues va a representar pues tasas más altas de usos de antibióticos de segunda línea, de amplio espectro, y aumentos también de efectos adversos relacionados con fármacos, también con uso indiscriminado o innecesario de los servicios de salud. Hablando específicamente de los niños, hay poblaciones que han sido estudiadas donde se ha demostrado que existe una susceptibilidad genética para reacciones de hipersensibilidad, especialmente en población pediátrica tailandesa, donde reacciones inmediatas se han asociados con ciertos isotipos del HLA, como por ejemplo el HLA B4801, C0406 y C0801, eso para reacciones inmediatas. Y para reacciones tardías se ha reportado el HLA de RB1 0406. El diagnóstico de alergia a la penicilina es más común en personas mayores y en mujeres, y esto también representa un factor de riesgo para una alergia a otros tipos de medicamentos en general. Como factores de riesgo extra para desarrollar esta alergia a la penicilina, vamos a encontrar la atopia, la edad avanzada, exposición frecuente del medicamento,
vía de administración que sea parenteral y hospitalización. Y también se ha demostrado que durante infecciones virales, incluyendo infecciones por el virus de Epstein-Barr, los niños y los adultos con reacciones cutáneas temporalmente asociadas a estos fármacos, a las aminopenicilinas, pueden ser etiquetados pues, de manera errónea como alérgicos a la penicilina. ¿Y qué representa o qué es lo que representa la etiqueta de la penicilina? Bueno, que esta etiqueta normalmente se adquiere a muy temprana edad cuando los síntomas alérgicos pueden confundirse con exantemas virales o bacterianas. Hasta el 20% de las personas de la población general son etiquetadas como alérgicos a la penicilina, pero para cuando ya son adultos. Y cada año aproximadamente el 10% de los pacientes que en realidad son alérgicos a la penicilina van perdiendo esta reactividad en las pruebas cutáneas. Después de que un paciente se evalúa con pruebas cutáneas y provocación oral, menos del 5% de estas personas con una historia remota y de bajo riesgo de reacciones de alergia a la penicilina son realmente alérgicos y más del 90% de estos pacientes que fueron etiquetados de manera errónea van a poder recibir la penicilina de manera pues, segura. Entonces, ¿qué representa pues esta etiqueta de alergia a la penicilina? Es muy importante porque rara vez se cuestiona. Si un paciente nos dice, bueno, o soy alérgico a la penicilina, bueno, en el caso de los alergólogos, pues nosotros tenemos que indagar más, pero en el caso de los médicos generales o médicos que están en la hospitalización, pues lo que ellos hacen es totalmente evitar cualquier penicilina, incluso cualquier beta-lactámico. Esto puede llevar a múltiples exposiciones a otros tipos de antibióticos que también pues, contribuyen a efectos adversos importantes. Además, esto también puede generar etiquetas nuevas de alergias a medicamentos o a otros antibióticos y es una amenaza significativa para la salud pública y la carga económica de las enfermedades. También esto puede generar que se utilicen antibióticos de amplio espectro y esto también lleva a consecuencias como infecciones por microorganismos oportunistas como Clostridium difficile, resistencia a antibióticos, crecimiento de bacterias resistentes como el Staphylococcus aureus meticilino resistente o enterococos que son resistentes a la vancomicina. Y eso pues va en general a prolongar las estancias hospitalarias de los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer ante la sospecha o ante la historia de alergia a la penicilina en nuestros pacientes? Lo número uno es estratificar el riesgo de la reacción. Esto lo podemos estratificar en bajo, moderado y alto riesgo. Los pacientes de bajo riesgo van a ser aquellos que tienen síntomas que no son compatibles con alergia, que han consumido el fármaco y mencionan que tuvieron tal vez cefalea o que solamente tuvieron prurito sin tener erupción cutánea, tal vez un poco de dolor abdominal sin otros tipos de manifestaciones o que no requirieron tratamiento, que tengan un historial remoto de más de 5 años de haber tenido la reacción y pues prácticamente esto es lo que caracteriza a los pacientes de bajo riesgo. Los pacientes de riesgo moderado son aquellos que sí tienen síntomas sugestivos de alergia, pero no llegando hasta el grado de la anafilaxia. Urticaria aislada, enfisema aislado, broncoespasmo aislado, tal vez una anafilaxia, pero ocurrida hace más de 5 años y reacciones recurrentes a múltiples antibióticos relacionados o con reactividad cruzada. Y los pacientes de alto riesgo son aquellos que han tenido múltiples episodios de síntomas sugestivos de anafilaxia y que sea reciente, cualquier reacción adversa cutánea grave como DRESS, Steven-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, AGEP y afectación específica de ciertos órganos como nefritis o hepatitis. Entonces, una vez que clasificamos, bueno, para clasificar a estos pacientes existen herramientas que podemos utilizar y que están a la mano en ciertas aplicaciones. Y la herramienta PenFast fue desarrollada en el año 2020, fue validada en este año de igual manera, y nos permite a los clínicos evaluar el riesgo y la gravedad de la alergia a la penicilina, lo que fomenta el uso seguro de algunos fármacos beta-lactámicos y los programas de
pacientes que son considerados de bajo o muy bajo riesgo a la alergia a la penicilina. Y bueno, esta herramienta va cuatro pues, preguntas, podría decirse. Primero, la número uno es la de PEN, es si el paciente ha tenido alergia a la penicilina. Entonces, si el paciente responde que sí, continuamos con el interrogatorio. La F es de 5 years, 5 años o menos después desde la reacción. En caso de que el paciente diga que sí, entonces le damos el punto, los 2 puntos. La A es de anafilaxia o angioedema y la S es de SCAR o reacciones adversas cutáneas graves. Cualquiera de las dos le da 2 puntos al cuestionario y en caso, el último punto es el de la T, de tratamiento. En caso de tenerlo, pues se le da 1 punto al paciente. Este puntaje o este score puede ser desde el 0 hasta los 5 puntos. Aquellos pacientes que tengan 0 puntos, pues son pacientes que tienen muy bajo riesgo y esto significa que menos del 1% de los pacientes van a ser positivos a las pruebas de reto. Si el paciente tiene 1 o 2 puntos, es un paciente de bajo riesgo y aquí el 5% puede tener positividad en la prueba de reto. El 3 puntos da un riesgo moderado y aquí lo que mencionan es que hasta un 20% de los pacientes pueden ser positivos en las pruebas de reto y 4 a 5 puntos es un paciente de alto riesgo que hasta un 50% existe un 50% de probabilidad de resultar positivo ante una prueba de reto. Entonces, pues es una herramienta que nos pudiera ayudar para estratificar a nuestros pacientes al momento de decidir qué es lo que vamos a hacer. Y bueno, una vez que ya tenemos estratificado el riesgo, ¿qué es lo que sigue? Bueno, aquellos pacientes que tienen un bajo riesgo, estos pacientes, lo que nos dicta la literatura es que podemos administrar un reto directo, un desafío oral, para desetiquetarlos como alérgicos, incluso en pacientes que están en terapia intensiva. Y las pruebas de reto pueden realizarse sin necesidad de pruebas cutáneas, solamente retar. Los de riesgo moderado, aquí lo que nos dictan es que sí necesitamos hacer pruebas cutáneas previas al reto y esto de preferencia de pacientes que estén clínicamente estables. Y aquellos pacientes que tienen alto riesgo, bueno, aquí debemos de evitar totalmente los beta-lactámicos y todos los antibióticos que sean de reacción cruzada. Y en caso de que el paciente tenga reciente historia de anafilaxia o que necesite este medicamento específicamente, pues ya sería candidato a la desensibilización. Y bueno, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí la historia clínica no es una herramienta confiable específicamente en los pacientes que tienen una historia remota de reacción de hipersensibilidad. Aquí la confirmación va a ser em, basarnos en pruebas cutáneas, pruebas de parche o pruebas de provocación con el fármaco. Y también existe la opción de las pruebas in vitro. Y estas van a ser útiles en aquellos pacientes que han experimentado reacciones graves, como anafilaxia o incluso alguna reacción adversa cutánea grave. La sensibilidad de estas pruebas puede variar por algunos factores, como el intervalo del tiempo entre la reacción, las pruebas, la gravedad de la reacción y la cronología de la misma. En las reacciones inmediatas no son tan sensibles, son menos sensibles que las pruebas cutáneas. Sin embargo, en las reacciones tardías, aquí sí son más sensibles estas pruebas in vitro. Bueno, en las pruebas cutáneas, la indicación para pruebas cutáneas pues van a ser las reacciones inmediatas. Y aquí podemos realizar pruebas de punción cutánea como el PRIC o las intradérmicas y se deben realizar de 3 a 6 semanas después de la reacción. Esto es porque la reactividad cutánea mediada por la inmunoglobulina a los beta-lactámicos disminuye con el tiempo. Entonces, por eso se recomienda realizarlas tan pronto como pasen estas 3 a 6 semanas. No existe en general un límite superior donde esta prueba pueda considerarse inexacta, pero pues es lo que se ha observado. De 3 a 6 semanas es correcto realizar las pruebas. Este intervalo generalmente permite la resolución de los síntomas clínicos, suspensión de algunos medicamentos que pudieran intervenir con los resultados de las pruebas, como corticosteroides, incluso antihistamínicos.
Y bueno, existen algunos fármacos que ya está, en los cuales ya está establecido la dosis que no es dosis máxima no irritante, como por ejemplo lo que mencionábamos de los determinantes mayores y menores que ya están disponibles de manera comercial, que es el Prepen y Diater. Y para otros fármacos como amoxicilina, donde la concentración es de 20 miligramos por mililitro, de cefepime 2 miligramos, otras cefalosporinas de 20 miligramos, ácido clavulánico 20 miligramos, 2 miligramos para Cionam, imipenem 0.5 y meropenem y ertapenem hasta 1 miligramo por mililitro. Estas son las concentraciones no irritantes que están reportadas en la literatura y que podemos utilizar para realizar pruebas cutáneas. Bueno, para reacciones tardías hay indicación de dos tipos de pruebas, que son las pruebas intradérmicas de lectura tardía y las pruebas del parche. Estas se deben de realizar al menos 4 semanas después de la desaparición de la reacción adversa cutánea por los fármacos y de la interrupción de los medicamentos como los glucocorticoides o los inmunosupresores, 4 semanas. En el caso específico de las pruebas del parche, se debe de esperar al menos 4 semanas después a la exposición de rayos ultravioleta. Eh, bueno, exposición directa en la piel que va a ser testeada y una semana después de haber suspendido glucocorticoides tópicos en el sitio de la aplicación de los parches. En el caso específico de DRES, es muy importante que se debe realizar la prueba del parche al menos 6 meses después de haber tenido la resolución y a todo paciente con DRES se le debe verificar mediante PCR ausencia de activación de virus del herpes. Entonces, para DRES, 6 meses. Y bueno, hablando ahora continuando con pruebas cutáneas, la prueba cutánea por punción o el PRIC va a ser el método de primera línea para evaluar reacciones de hipersensibilidad inmediata a los betalactámicos. Estas de preferencia se deben realizar con soluciones que sean inyectables, pero si el betalactámico que es el sospechoso o el involucrado no está disponible en esta presentación, se pueden utilizar pues cualquier forma comercializada del fármaco, pero tomando en consideración que hay que tener cautela con la interpretación de los resultados porque pueden ser muchas veces irritativos. Se realiza una concentración de 1 en 10 y la máxima concentración no irritante con intervalos de 20 minutos entre cada prueba. Y en caso de que sean negativas, se pasa a la siguiente etapa de las pruebas. En el caso de que un paciente haya tenido anafilaxia grave, lo que recomienda la literatura es que la concentración inicial del PRIC debe ser al menos de 1 en 100 en la concentración máxima no irritante para evitar pues, reacciones sistémicas. Y se considera una prueba positiva cuando el diámetro de la roncha es 3 milímetros mayor al control negativo y está rodeado de eritema a los 20 minutos después de haber aplicado la prueba de punción cutánea o el PRIC. Bueno, ahora hablando, bueno, en caso de que resulten negativas estas pruebas de punción cutánea, de las PRICs, lo que sigue es hacer una prueba intradérmica. El volumen recomendado para la aplicación de estas pruebas intradérmicas es de 0.02 mililitros. Deben siempre realizarse con soluciones inyectables que sean estériles y el diámetro de la roncha debe medirse inmediatamente después de la inyección y a los 20 minutos. Entonces, inmediatamente después de aplicar la intradérmica, medimos ese diámetro y la segunda lectura sería a los 20 minutos. Se considera positiva cuando el diámetro de la roncha es al menos 3 milímetros mayor al de la reacción inicial y está rodeado también de eritema que también debe medirse. Las concentraciones a las que se deben de realizar estas pruebas son de 1 en 100 de la concentración máxima no irritante. Después podemos, en caso de que sean negativas, podemos seguir con 1 en 10 y la concentración máxima no irritante con intervalos también de 20 minutos. Y este procedimiento pues vamos a detenerlo en caso de que encontremos un resultado positivo. Otras de las pruebas son las pruebas del parche. Aquí, bueno, estas se realizan ante el fármaco sospechoso después de asegurarse de que las pruebas de punción cutánea son negativas. Y, perdón. Bueno, están indicadas, perdón, en pacientes que han tenido reacciones adversas cutáneas graves.
como el síndrome de Stevens-Johnson, LED, DRESS y AGEP en primera línea. En caso de que estas pruebas del parche sean negativas, se puede realizar prueba intradérmica de lectura tardía a concentraciones más bajas con el fármaco que es el sospechoso o está implicado. Estas se colocan pues las cámaras en la parte superior de la espalda según los métodos utilizados en la dermatitis por contacto y también la lectura pues son prácticamente los mismos utilizados para la dermatitis por contacto que está clasificado con cruces, ¿no? Negativo, irritante, una cruz, una, dos, tres cruces. Entonces, por ejemplo, esta imagen es un ejemplo de pruebas cutáneas, bueno, de pruebas del parche que resultaron positivas para ceftriaxona. Y estas se pueden realizar con un vehículo, principalmente con el petrolato o la vaselina. Se sugiere una concentración de 5% del medicamento en petrolato y cuando el ingrediente activo se encuentra de manera pura, por ejemplo, liofilizado, que son esos medicamentos que vienen así como congelados o sí, prácticamente en polvo congelado, se recomienda diluirlo al 10% en petrolato. En el caso que utilicemos polvo de cápsulas o tabletas, hay que triturarlas en un mortero y se debe de diluir al 20 o 30% también en petrolato. Se debe de leer a las 24, 48 y 72 horas y cualquier respuesta en estas lecturas debe documentarse con el diámetro del eritema y la infiltración, así como descripción morfológica de la reacción, ya sea edema, eritema, infiltrado, eczema, vesículas, pápulas, y cualquier infiltrado que sea mayor a 5 milímetros debe considerarse como una reacción positiva. Y se aconseja que los pacientes regresen a la valoración después de una semana para toma de fotografías y para ver si la respuesta es dudosa para las pruebas intradérmicas, incluso para las pruebas del parche. Bueno, otras pruebas que también nos menciona la literatura son las pruebas in vitro. Estas son útiles para evaluar reacciones inmediatas y pueden, bueno, incluyen el ensayo de la inmunoglobulina E sérica en suero, bueno, específica en suero y la prueba de activación de vasos. Y estas son complementarias a las pruebas cutáneas. Se recomienda que se realicen pruebas in vitro en pacientes de alto riesgo antes de las pruebas cutáneas para mejorar la sensibilidad del diagnóstico de esta alergia y también reducir la necesidad de realizar pruebas de provocación en pacientes que tienen alto riesgo. La sensibilidad tanto de la IgE sérica específica como de la prueba de activación de basófilos va a disminuir con el tiempo y se recomienda que se deben realizar lo más antes posible después de la reacción. Estas pruebas in vitro van a indicarse en casos, por ejemplo, de anafilaxia grave, donde pues al momento de hacer esta prueba in vitro podemos reducir la necesidad de las pruebas cutáneas y así disminuir el riesgo de reacciones sistémicas en el paciente. Y también se recomiendan en casos donde las pruebas cutáneas no están indicadas o no son apropiadas o no son posibles. Por ejemplo, en mujeres embarazadas, en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes que están en condiciones químicas inestables o en pacientes que tienen dermografismo. Otras pruebas también que son in vitro son la prueba de activación de basófilos. Aquí, bueno, esta prueba se utiliza para evaluar reacciones inmediatas para estos fármacos beta-lactámicos para los cuales no existen inmunoensayos disponibles comercialmente, como el ácido clavulánico y la cefazolina. Pero se ha observado que entre un 1 y 10% de estos resultados pueden ser falsos positivos, así como 5 y 10% de no respondedores. Y aquí pues ya sabemos que la prueba de activación de basófilos, se separan los basófilos de la sangre del paciente, se ponen en un tubo de ensayo, se agrega el antígeno o el alérgeno, y lo que se espera es que haya un aumento de las proteínas de liberación de estas células, como histamina.
También está la prueba de transformación de linfocitos y aquí esta prueba pues está limitada pues, prácticamente a estudios de investigación. Puede usarse para evaluar reacciones no inmediatas y debe utilizarse en pacientes de alto riesgo antes de decidir realizar más investigaciones. Es un procedimiento complejo que requiere personal capacitado de experiencia específica y no está disponible comercialmente. Por lo tanto, no se utiliza de manera rutinaria y no ha sido validada todavía para grandes cortes de pacientes. Entonces, lo que se espera con esta prueba, pues es que al igual que como era en la prueba de activación de basófilos, en lugar del incremento de la histamina, pues aquí es que proliferen estos linfocitos, que haya un incremento en el número de los linfocitos. Y bueno, la prueba que sí va a ser ahora sí el estándar de oro para el diagnóstico de la alergia a los betalactámicos va a ser la prueba de provocación con fármacos. Y esta va a consistir en la administración controlada del fármaco sospechoso con el fin de confirmar este diagnóstico de hipersensibilidad. Se recomienda que el paciente sea observado de 1 a 2 horas después de la prueba y tiene distintas indicaciones. La número 1 sería pacientes que tienen antecedentes de reacciones inmediatas, que presentan pruebas cutáneas negativas y pruebas in vitro negativas. Y contraindicaciones serían pacientes de alto riesgo con antecedentes de reacciones no inmediatas graves o anafilaxia grave. Es importante que al momento de realizar estas pruebas, los pacientes suspendan antihistamínicos, corticosteroides sistémicos, beta bloqueadores, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y también fármacos inmunosupresores. También tiene contraindicaciones relativas. En el caso, por ejemplo, de pacientes que tienen asma no controlada, urticaria activa, que tengan enfermedades subyacentes que limiten el uso de medicamentos de rescate ante la anafilaxia, como la adrenalina. Y debemos de tener también precaución con pacientes que tienen diagnóstico de mastocitosis sistémica, porque estos pacientes pues tienden a tener un mayor riesgo de anafilaxias o reacciones graves. ¿Cómo vamos a realizar esta prueba de provocación? Eh, Se puede realizar en diferentes pasos. Lo ideal es que sean dosis escalonadas del fármaco, puede ser de un solo paso, 2 pasos o hasta 3 pasos. Y lo que recomiendan es que se administre el fármaco al 10%, 40%, 50% de la dosis máxima. Y se debe observar de 30 a 60 minutos al paciente después de administrar cada dosis. Y un ejemplo de una prueba de provocación de amoxicilina sería esta que vemos en el recuadro. Consta de 2 pasos. El paso 1 sería administrarle el 10% el 10% del fármaco, que sería 50 miligramos de amoxicilina vía oral. Observar durante 30 a 60 minutos. Y el segundo paso sería darle la dosis total de 500 miligramos vía oral y observar al paciente de 60 a 90 minutos. En pacientes que son de bajo riesgo, también existe la opción de darles directamente la dosis completa en un solo paso. Puede ser una dosis de 250 a 500 miligramos de amoxicilina y observarlo durante 60 a 120 minutos. Y bueno, las pruebas de provocación en pacientes que tienen alto riesgo de alergias mediadas que no sean reacciones adversas cutáneas graves, se debe de realizar primero una prueba cutánea. Antes de la provocación, esto para evitar los riesgos, ¿no? Y la combinación de la prueba cutánea y el desafío o la prueba de provocación tienen un valor predictivo negativo de hasta un 99% para excluir la alergia mediada por IgE. Entonces, utilizando estos dos métodos diagnósticos, pues prácticamente hasta el 99% seguro para decirle al paciente que ya se retira esta etiqueta en caso de que resulte negativo. Sin embargo, en aquellos pacientes que no podemos realizar pruebas de provocación y que requieren la administración de ciertos fármacos beta-lactámicos, existe la opción de la desensibilización. Esto es dirigido para pacientes que tienen alto riesgo de alergia a la penicilina, que tienen alergia confirmada mediante pruebas cutáneas o provocación, o para quienes la penicilina es la única opción terapéutica ante ciertas entidades patológicas. También situaciones donde la anafilaxia es un riesgo que es inaceptable, por ejemplo, en pacientes que tienen alteraciones cardiovasculares, respiratorias o en pacientes embarazadas. Y las indicaciones
para el uso estricto de antibióticos beta-lactámicos serían, por ejemplo, endocarditis por Staphylococcus aureus sensible a meticilina o bacteremia, endocarditis estreptocócica o enterocócica y sífilis durante el embarazo. O sea, en estas situaciones, el paciente que es alérgico a la penicilina debe desensibilizarse en caso de ser de alto riesgo. Y bueno, aquí les puse dos ejemplos de protocolos de sensibilización intravenoso y oral a la penicilina. Y aquí es un protocolo que ya está establecido, que consta de 3 bolsas en diluciones de 1 en 100, 1 en 10 y 1 a 1 de 12 pasos. Y pues prácticamente a manera que vamos avanzando las bolsas, pues va incrementando la concentración. Sí, la concentración y la cantidad infundida y la velocidad. El volumen, bueno, sí, para que al final de la 12ª bolsa, pues prácticamente el paciente reciba la totalidad de su dosis. Cada bolsa se administra en 4 pasos y la dosis de cada paso es prácticamente el doble de la dosis del paso anterior. La tasa de infusión aumenta cada 15 minutos y se mantiene en el paso 12 80 mililitros por hora para completar la infusión total. Y puede también, bueno, se ha reportado que hasta 20% de los pacientes pueden tener reacciones leves que no condicionan a que se detenga la desensibilización o que no impiden la desensibilización. Y aquí pues les presento otro protocolo, pero es un protocolo de sensibilización oral. Aquí se recomienda duplicar la dosis con un intervalo de 15 a 30 minutos entre cada dosis y estos por lo general son de 14 pasos. Eh, y también, o sea, diluido en 1 en 100, 1 en 10 y para los últimos pasos del 11 al 14 ya las dosis totales son de 50 miligramos por mililitro de solución oral. Y bueno, ya habiendo revisado esto, ya a manera de conclusión, estos fármacos, los beta-lactámicos, son medicamentos que son los más recetados a nivel mundial y que se asocian con mayores reacciones de hipersensibilidad. Hasta el 20% de la población es etiquetada erróneamente como alérgico a la penicilina y la verdadera alergia pues es menos frecuente. Menos del 5% de los pacientes que tienen historia remota y de bajo riesgo son realmente alérgicos y las pruebas cutáneas y las pruebas de provocación son la clave para el diagnóstico de la alergia a penicilina y beta-lactámicos. También existen reacciones cruzadas entre estos fármacos y esto va a depender de las cadenas laterales entre las familias. Las más comunes que mencionábamos pues eran las penicilinas con las cefalosporinas de primera generación. Y el simple hecho de tener este etiquetado erróneo puede llevar a exposiciones innecesarias de otros tipos de antibióticos que son de amplio espectro, aumento de reacciones adversas de los medicamentos, aumento de riesgo de infecciones y también resistencia antibiótica. Y por eso es esencial evaluar a los pacientes que tienen esta etiqueta o que tienen historia de alergia a la penicilina para optimizar los tratamientos en caso de ser requeridos. Y bueno, por mi parte, pues concluimos con esta sesión.